Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta edición de No hay futuro, programa donde abordamos aspectos importantes de la realidad local, nacional e internacional. Soy Heidi Flores, abogada sanmarquina, y como en anteriores ocasiones estaré acompañada por Ademir Fanárraga en la conducción del programa. Bien, estos últimos días el Tribunal Constitucional nos ha sorprendido, esta vez emitiendo un fallo bastante cuestionable, pues ha resuelto una demanda de conflicto competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial por la elección del nuevo defensor del pueblo. De esta manera se ha buscado facilitar que el Poder Legislativo elija al defensor del pueblo, además de no permitirle ejercer control político al Poder Judicial sobre los altos funcionarios del Estado, ¿no? Para comentarnos los alcances de esta sentencia, así como otras cuestiones relevantes sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, sobre todo en contextos actuales como los que vivimos hoy en día, hemos invitado a la abogada sanmarquina Lili Ku, abogada con especialidad en Derecho Constitucional y exsecretaria del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, quien gentilmente ha aceptado participar en esta conversación. Bienvenida, Lili. Bueno, buenas noches a Ademir, a ti, Heidi. Gracias en principio por la invitación a este programa. Y nada, estoy llana a poder contestar cualquier interrogante, duda sobre esta sentencia que, como tú has comentado, Heidi, ha sorprendido, digamos, a todos los involucrados en los procesos en los que justamente se pronuncian, sobre los cuales redunda, pero también a contestar cualquier otro interrogante que tenga que ver propiamente con el contexto en el que se da también esta sentencia, que es parte de un conjunto de, digamos, de situaciones que se vienen dando en el contexto particular que viene viviendo nuestro país, ¿no? Exacto. Lili, para empezar, es un poco el tema que viene siendo materia de conversación en estos días, es sobre esta sentencia, ¿no? Pero cuéntanos un poco cuáles han sido los antecedentes, cómo inicia este proceso, esta demanda de amparo ante el Poder Judicial, qué es lo que requería. Entiendo que fue planteada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. ¿Cuál era el objetivo de esta demanda y finalmente en qué concluye el Tribunal Constitucional y sobre todo qué involucra, ¿no?, esta decisión en términos macro, en términos generales de aquí en adelante? Sí, bueno, como bien dijiste, esta es una demanda que se inicia, se presenta por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo en agosto del año pasado. Le antecedió a esto justamente la salida del anterior defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Y bueno, hubo un periodo allí que el Congreso demoró en elegir al nuevo defensor, pero en cuanto conforma su comisión especial para realizar este proceso, que fue más o menos en mayo, junio del año pasado, es que nosotros pudimos advertir una serie de irregularidades, ¿no?, que tenían que ver con el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, con algunos principios que están recogidos en la Constitución, que tienen que ver con la transparencia, con la participación ciudadana, tomando en cuenta la naturaleza de este proceso de elección, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue solicitarle al Congreso de la República que corrija estas observaciones, ¿no? En principio lo hicimos a través de una carta que dirigimos a esta comisión especial y luego también mediante un pronunciamiento público, ¿no? Incluso hicimos una comunicación con firmas de diversos ciudadanos y ciudadanas que se sumaron también a este pedido, y lo que hizo la comisión simplemente es no hacer caso, ¿no? De hecho nunca contestó nuestra carta, y bueno, dado que no había otra vía, otro mecanismo que agotar, ¿no? Porque los lineamientos que se habían aprobado por esta comisión no contemplaban ningún tipo de procedimiento especial para atender las solicitudes de los ciudadanos. De hecho, no tenía una etapa de participación ciudadana o incluso de que una etapa que contemplase la posibilidad de que la gente pudiese presentar tachas a los candidatos. Entonces lo que hicimos fue, habiendo pues esta falta de vías previas, ¿no?, que pudiésemos agotar, fuimos a un proceso de amparo. En este proceso de amparo, en paralelo lo que solicitamos, debido al peligro de que el Congreso ya, digamos, cumpliendo su cronograma, se concrete esta elección,
le solicitamos al juez constitucional que nos dé, ¿no?, una medida cautelar disponiendo la suspensión del proceso hasta que se resuelva el proceso de amparo, ¿no? Y lo que hace el juez es concedernos la medida cautelar, ¿no? Nos concede la medida cautelar. En el tema de fondo, lo que nosotros le solicitamos al juez era que haga el control constitucional justamente del cumplimiento de aquellos principios que tienen que ver con con la envergadura de este tipo de elecciones, ¿no?, como es un alto cargo público, o el titular de un organismo constitucional autónomo, que además tiene la tarea de supervisar a la administración pública. La Constitución contempla una serie de requisitos, si bien un poco generales, pero igual contempla una serie de requisitos que debe cumplir este titular de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La ley orgánica también contempla adicionalmente otros, ¿no? Entonces se tiene que leer, digamos, estas normas en conjunto, de manera sistemática, pero también hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncian también de qué características deberían tener o qué prerrogativas o garantías deberían tener este tipo de funcionarios para que puedan llevar a cabo una labor autónoma e independiente, ¿no?, que más o menos se asemeja a la labor que realiza un alto juez dentro de una nación, ¿no? Y entonces le pedimos eso al juez constitucional, ¿no?, que pueda hacer este tipo de control. Lo que ha pasado es que en el tiempo, durante el trámite de todo el proceso constitucional, el Congreso no ha querido cumplir con las resoluciones del juez, ¿no? El juez dispuso que se suspende el proceso mediante cautelar y lo que hizo fue continuar con la primera comisión, ¿no? Que ellos mismos dejaron sin efecto, si ustedes recuerdan, ¿no? Ellos mismos dejaron sin efecto esa primera comisión y crearon una segunda. En la segunda también nosotros le pedimos al juez constitucional que amplíe la medida cautelar porque todavía no tenía una sentencia y nos da la razón, ¿no? Amplía la medida cautelar y lo que hace el Congreso es no hacer caso tampoco y lleva adelante el proceso de elección. Y si recuerdan, en la segunda comisión, incluso la comisión termina eligiendo una terna, 3 personas, que lleva a votación al Pleno del Congreso, ¿no? Solo que, digamos, no se eligió no porque cumpliesen la medida cautelar, sino porque ellos mismos no se pusieron de acuerdo con esta elección, ¿no? Ninguno de los candidatos alcanzó los votos requeridos. Y bueno, tras este fracaso, crean una tercera comisión, que es la que se hace en diciembre del año pasado, ¿no?, y que hasta el momento todavía está vigente. Nosotros volvimos a ir al juez constitucional y le hemos pedido que amplíe por segunda vez la medida cautelar y nos vuelva a dar la razón. Pero el Congreso de la República persiste en su actitud de desacato. Bueno, y para esto, en paralelo, cuando se estaba tramitando la segunda comisión especial, el Congreso lo que hace es presentar una demanda competencial al Tribunal Constitucional, alegando pues que este proceso de amparo estaba, digamos, quitándole facultades, ¿no?, o estaba entorpeciendo sus facultades exclusivas, ¿no?, para elegir a este funcionario como es el defensor del pueblo. Y claro, eso a nosotros en un primer momento nos pareció como que, bueno, finalmente es una vía que está habilitada, ¿no? Le va a preguntar al tribunal seguramente si los jueces constitucionales pueden hacer control constitucional de los actos legislativos, lo cual para nosotros, viéndolo así, era como que es una oportunidad de repente para que el tribunal siente un precedente importante en este tema, ¿no? Pero luego también advirtiendo cómo fueron elegidos los magistrados del Tribunal Constitucional, del actual Tribunal Constitucional, que además pasaron por un proceso de elección que tuvieron los mismos hasta más cuestionamientos de los que hubo en el proceso de elección para el defensor del pueblo. Entonces, claro, ahí vino nuestra preocupación, porque no sabíamos realmente qué tratativas o qué, digamos, conversaciones internas se estaban dando para que se tramite justamente este proceso competencial. Y entonces ya nuestra preocupación fue mayor cuando nosotros presenciamos la audiencia pública en la cual el Tribunal Constitucional hace la vista de la causa de este proceso, ¿no?, del proceso competencial. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupó? Porque en esta audiencia el presidente del Tribunal Constitucional hace una serie de aseveraciones bastante preocupantes sobre la legitimidad procesal del sindicato, algo que no estaba en tela de juicio porque se supone que la legitimidad procesal es algo que resolvió el juez constitucional en primera instancia, ¿no?
y que no se tiene ya por qué cuestionar, ¿no? O sea, el juez lo valoró y lo admitió, de hecho fue una de las excepciones que presentó el Congreso y fue desestimada por el juez constitucional, ¿no? Alegando que lo que nosotros estábamos defendiendo eran intereses difusos que cualquier persona podía demandar por esa vía. Pero el presidente del tribunal en esta audiencia hace aseveraciones graves contra el sindicato, señala pues de que no teníamos la legitimidad procesal, porque bueno, un sindicato no está para defender estas cosas, sino para defender, tiene un ámbito de acción muy limitado, les dijo el presidente del Tribunal Constitucional, también dijo que, bueno, que a él le parecía que aquí era claro que el sindicato tenía tomada la defensoría, ¿no? Y que por eso estaba promoviendo estas acciones, ¿no? Hay una clara intención de que no se elija al defensor o de que permanezca el actual defensor del pueblo. Entonces, en esa audiencia realmente nos preocupó mucho porque se dejó ver claramente una posición totalmente parcializada por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en vez de valorar en esa audiencia argumentos jurídicos sobre la cuestión que se había llevado ante esta instancia, lo que hicieron fue presentar una serie de argumentos que no venían al caso, ¿no? Y además a través de afirmaciones que no tenían ningún fundamento y que no sé cómo ellos podrían probar como magistrados del tribunal que el sindicato tiene tomada la institución, o sea, eran aseveraciones totalmente fuera de foco, inapropiadas, ¿no? Pero que se dieron en esta audiencia y está grabada y todo el mundo la puede ver si quiere porque sigue en su página web, ¿no? Lo otro que es grave también de este proceso competencial es que existe un proceso que, como ahora sabemos, ha derivado en una sentencia que, si bien no conocemos, pero digamos, se ha publicado mediante una nota de prensa del tribunal la parte resolutiva de esta sentencia, pero sabemos que tiene una incidencia directa en nuestro proceso de amparo. Ha anulado las resoluciones que suspendían el proceso de elección. Entonces, ha tenido una incidencia directa en nuestro proceso y en las resoluciones donde además se nos favorece a nosotros, o sea, como parte en el proceso nos ha afectado directamente. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta además que se aseveró una serie de cosas en la audiencia, nosotros nos sentimos vulnerados en nuestro derecho al debido proceso y a la defensa, porque nunca se nos notificó en ese proceso. O sea, lo mínimo era que si van a afectar procesos, ¿no? Donde hay parte A y parte B, era que se notifique a ambas partes para que puedan, si quieren, ejercer su derecho de defensa o presentar algún tipo de informe oral, algún alegato o algo que pudiese de alguna manera, digamos, mejorar su posición dentro de ese proceso que debe incidir directamente en nuestro amparo, ¿no? Pero nunca se nos notificó. Y entonces el resultado es ¿no? Que ya a estas alturas ya no nos sorprende también, porque con esa audiencia y las cosas que se dijeron allí, teníamos ya bastante claro de que la resolución iba a ser contraria a nuestros derechos, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Esta nota de prensa que incluye una parte resolutiva, porque no es una sentencia, no conocemos ni siquiera los argumentos del Tribunal Constitucional para haber fallado como falló, para nosotros es gravísimo porque no solamente, digamos, nos afecta a nosotros como gremio sindical, ¿no? Si uno se pone a pensar realmente, esta sentencia tiene un espectro de incidencia bastante amplio que va a afectar a otros casos futuros, pero de hecho, en la misma demanda competencial, si uno se da cuenta, no solamente afecta al sindicato, ¿no? Incluso está pronunciando por otros casos que también se han tramitado con procesos constitucionales en los que también se han anulado resoluciones judiciales, ¿no? El caso SUNEDU, la reforma universitaria, el caso, digamos, de la posibilidad de procesar a los titulares de los organismos electorales, ¿no? Entonces, hay temas realmente graves que se han incluido en esta sentencia y que, bueno, es un tema que realmente invita a que haya una reflexión bastante seria y extendida también por todos los ámbitos de nuestro país, ¿no? No solamente el ámbito social, creo que el ámbito académico también está llamado a tener una postura sobre ese tema y ser enfático también en lo que va a significar ahora para nosotros y para nuestra justicia constitucional. Claro. Lili, y a partir de esto, ¿qué es lo que proyectan hacer? ¿Qué acciones en adelante tienen pensado realizar? ¿No? Entiendo,
a nivel, digámoslo así, judicial o legal, ¿no? Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué otra acción quizás a nivel internacional tienen pensado plantear? Bueno, sí, esta sentencia lo que ha hecho, nos guste o no, es agotar la instancia interna, ¿no? Nosotros ya no podemos impugnar esta resolución porque, como sabemos, el Tribunal Constitucional es un órgano de cierre, digamos, tiene la última palabra en materia constitucional, y entonces lo que nos queda a nosotros ahora es agotar la instancia supranacional, ¿no? Eso es algo que justamente hemos estado, hace poco hemos tenido una conferencia de prensa el día lunes, justamente con otras organizaciones sociales, colectivos, exdefensores, diversas personalidades del ámbito académico, ¿no? Y jurídico también, que se han sumado a esta protesta, ¿no? Estamos conjuntamente evaluando presentar una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, no es tan fácil realmente, ¿no? O sea, tampoco es muy fácil decir vamos a recurrir, ¿no? Pero bien sabemos que esta instancia es una instancia que también tiene sus propios plazos, tiene sus propios procesos también, ¿no? Y hay que tratar de cumplir con estos, ¿no? Nosotros estamos evaluando iniciar varias acciones en la vía supranacional que son paralelas, ¿no? La posibilidad de presentar una carta, ¿no? Pidiéndole a la Corte ejercer una serie de facultades que en principio le soliciten al Estado peruano información sobre cómo se ha venido tramitando este proceso de elección, el proceso de amparo y cómo es que al final se derivó en esta sentencia competencial ante el TC. Y si en efecto se ha cumplido con respetar pues, el derecho al debido proceso de las partes involucradas y también el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Porque, digamos, esta sentencia al decirnos que no se puede hacer control sobre los actos legislativos, en la práctica lo que nos está diciendo, no solamente al sindicato, ¿no? A todos los peruanos y peruanas, es que nadie puede cuestionar lo que ahora en adelante haga el Congreso. Entonces es una sentencia bastante grave que en la práctica nos está negando el acceso a la justicia constitucional. Pero también tiene serias repercusiones en el ámbito del sistema democrático, ¿no? Porque, digamos, justamente la lógica de vivir en democracia es que ningún poder está por encima de otro, ¿no? Entonces, si un ciudadano o ciudadana evidencia que se están dando excesos en el poder, que hay abusos, que hay arbitrariedades, actos irrazonables, lo correcto es que los ciudadanos podamos tener una vía a donde poder recurrir para cuestionar estos actos del poder público, ¿no? Pero si el tribunal nos dice que estos actos en particular del poder legislativo no se pueden cuestionar, entonces está afectando el sistema democrático porque se está dejando sin efecto esta herramienta de los pesos y contrapesos que debería operar pues, en cualquier democracia. Y entonces también nos está anulando como ciudadanía, porque en otras palabras nos está diciendo que nosotros, las personas, cumplimos, digamos, solamente con elegir a nuestras autoridades, pero de allí en adelante, una vez que son elegidas, ya no las podemos controlar, ya no podemos cuestionar sus actos y simplemente tenemos que acatar lo que ellos decidan porque así es la democracia, ¿no? Como he venido escuchando un poco horrorizada en los últimos días con algunas personas que salen en los medios que además se autodenominan constitucionalistas y que nos hablan pues de una idea de democracia bastante arcaica, ¿no? En la que, bueno, la mayoría decidió así y aun nos guste o no, y hay que acatar, ¿no? Y eso es, creo yo, trae a colación un error, un problema conceptual realmente con lo que se entiende por democracia, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros estamos evaluando esto de, en principio, pedirle a la Corte que pueda ejercer esta facultad de solicitar información al Estado peruano. Luego también estamos evaluando solicitar reuniones para poner al tanto directamente de lo que ha venido pasando en todo este tiempo, en todo este proceso. Y por último, presentar una petición, ¿no? Que, digamos, la opción de la petición es mucho más compleja, de hecho, ¿no? Porque, digamos, tienes que presentar un escrito bien fundamentado, ¿no? Como una especie de, digamos, un documento jurídico en el que además también se tienen que documentar toda la información sobre cómo se ha venido llevando a cabo lo que nosotros consideramos una abierta violación a nuestro derecho al debido proceso, nuestro derecho a la participación en la vida política del país también, porque desde un primer momento nos han dicho de todo por el solo hecho de ser un sindicato, ¿no? O sea,
cómo un sindicato va a promover esta demanda, va a paralizar un proceso, ¿no? Negándonos esta posibilidad como sujeto colectivo y como además un ente que representa a sus agremiados, ¿no? Que son trabajadores de una entidad, pero que no son, digamos, trabajadores ordinarios. O sea, tú sabes, Heidi, o sea, quienes trabajamos en la Defensoría somos defensores y defensoras de derechos humanos. Así que no solamente estamos hablando de trabajadores que están tratando de defender su puesto, ¿no? Sino que estamos hablando de defensores y defensoras de derechos humanos que hemos salido al frente a decir que no estamos de acuerdo, pues, que se elija a un defensor como sea, ¿no? Tomando en cuenta que somos una institución que durante mucho tiempo hemos levantado, pues, una imagen de autonomía, de independencia para la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, esa sería la tercera opción, presentar una petición, pero la petición sí ya exige como condición, además, que se haya expedido la sentencia para que a partir de esa expedición también pueda correr un plazo máximo de 6 meses dentro del cual nosotros podamos presentar este documento, ¿no? Como bien sabemos, la sentencia todavía no se publica hasta el día de hoy, entonces tampoco todavía podríamos presentar la petición, ¿no? Pero igual esto podría tomarnos unas semanas más o menos para poder ya hacer un bosquejo, digamos, de todos los argumentos que vamos a colocar allí y poder presentarla, ¿no? De manera colectiva, tampoco, en este caso también se están sumando otras organizaciones, como ha sido con nuestra demanda. Camino se sumó como los consortes necesarios, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, entonces, y otras organizaciones. Entonces, aquí igual también otras organizaciones se están sumando también para presentar esta petición de manera colectiva. Entonces, serían las acciones que quisiéramos abortar en instancia supranacional, porque no queremos dejarlo así, ¿no? Queremos que en este caso, incluso si se diese la situación de que demore mucho tiempo en que salga pues una resolución por parte de la Corte, que es lo más probable en el caso de la petición, que igual siente un precedente importante, ¿no? Para nuestro país, ¿no? Porque o sea, ahora está sucediendo esto, pero hay que recordar que esta lógica de copar instituciones, de copar el poder, ya lo hemos vivido hace 3, 4 décadas. Entonces es un poco que estamos repitiendo la historia como si nunca nos hubiese pasado, ¿no? Y entonces hay que volver a recordar realmente todo lo que esto puede acarrear, ¿no? Para los derechos de las personas y para nuestra democracia, ¿no? Yo creo que un precedente en este tema por parte de la Corte, para el Perú en particular, sería realmente muy, muy educativo, porque parece que en el tiempo hemos aprendido muy poco sobre lo que son las dictaduras y sobre lo que es, digamos, los gobiernos totalitarios, ¿no? Lili, ¿consideras que estamos ya viviendo una dictadura? Es justo lo que hace poco comentaba en otra reunión, en otro foro, porque, o sea, yo tengo esta impresión de que las personas siempre estamos esperando que alguien, alguna autoridad salga en los medios, en una conferencia, a decir, declaro que no doy un golpe y declaro esto no una dictadura, voy a tomar tal poder, más o menos lo que pasó lamentablemente con el expresidente Castillo, ¿no? Pero es que no siempre va a ser así, ¿no? O sea, no siempre alguien va a salir a decir, declaro esto una dictadura, ¿no? O sea, las dictaduras no tienen que tener una declaración previa, ¿no? Formal, ¿no? O sea, uno puede vivir en dictadura en la práctica, bajo un supuesto manto democrático, pero en la práctica tener una serie de actitudes, ¿no? De medidas que son, digamos, antidemocráticas y que ya lindan más bien con un gobierno totalitario, ¿no? Que está tratando de, digamos, acallar a la población en el ejercicio de un derecho fundamental como es la protesta social, que es lo que estamos viendo, para mí está clarísimo eso, que es una manera también de evitar cualquier tipo de oposición al gobierno, ¿no? Y lo otro es, digamos, empezar a copar las instituciones, ¿no? Para que también por ese lado no haya mayor cuestionamiento, ¿no? Entonces ya lo estamos viendo, digamos, que entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se ve que hay en esta ocasión cierta sintonía, ¿no? Entre lo que está pasando con este gobierno, ¿no? Pero también vemos que los que han hecho ahora con el Tribunal Constitucional, que como dije, sabemos bien cómo fueron elegidos
los actuales miembros del Tribunal Constitucional, que también tuvieron una serie de cuestionamientos, hubo tachas a varios de sus candidatos que la comisión en su momento no quiso valorar, ¿no? La comisión especial congresal que eligió a estos magistrados, ¿no? Hubo un magistrado incluso que tenía un procedimiento coactivo, ¿no? Por una deuda que tenía, no se tomó en cuenta. Se solicitó por parte de la prensa incluso los informes completos de Contraloría sobre estos candidatos y la comisión se negó. Esto dio cabida a que un periodista incluso presente una denuncia ante el Tribunal de Transparencia. El Tribunal de Transparencia le dio la razón y lo que hizo fue denunciar ante el Ministerio Público la negativa de esta comisión a entregar la información. Estos informes se entregaron tachando casi un 80% de su contenido, ¿no? O sea, hubo información que no se quiso mostrar de estos candidatos que ahora son magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces lo que se ha hecho es, dado el cargo que tienen estas personas, se ha llevado a y la Fiscalía lo que ha hecho es derivar esta causa ante la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía investigue a estas personas, ¿no? O investigue a los congresistas que en su momento no quisieron darle información, ¿no? Y esta derivación está desde el 6 de enero del presente año, ¿no? Entonces casi ya estamos hablando de casi 2 meses y no sabemos qué ha hecho la Fiscalía de Nación con esta causa, ¿no? Que es otro tema también allí, ¿no? O sea, digamos, que en el Ministerio Público también hay una serie de cuestionamientos sobre, digamos, la actuación imparcial que puede haber por ese lado, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de un conjunto de situaciones que vienen mermando los derechos de la persona, que vienen afectando la autonomía de las instituciones. Entonces sí, te ponen a pensar de que en efecto estás viviendo en una situación de dictadura, no puedes salir a la calle a protestar, digamos, a oponerte a determinadas cosas que hace el gobierno, porque entonces simplemente te mandan a la policía, ¿no? Y si no te mandan a la policía, parece que también te mandan ahora a otros colectivos violentistas que también ya no perciben, o sea, yo tenía entendido que uno hace el ejercicio del derecho a la protesta para oponerse pues a los actos del poder público, ¿no? Yo no entiendo cómo es que ahora se crean colectivos para atacar a otros colectivos, a otros ciudadanos que están ejerciendo válidamente su derecho, ¿no? Es un poco eso lo que está pasando con este grupo que se hace llamar La Resistencia, que justo el día de nuestra conferencia también estuvieron fuera del local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que fue nuestra actividad, y no nos permitían salir de allí, porque en cuanto salíamos, acosaban a la gente, insultaban, agredían verbalmente a la gente, tiraban cosas, ¿no? Yo lo puedo decir porque yo también lo viví, me tuve que quedar dentro de la coordinadora casi una hora por temor a mi integridad, que me vayan a agredir, y una vez que salí, me persiguieron casi 2 cuadras, insultándome una serie de improperios, ¿no? Y cuando se le preguntó a la policía por qué no actuaba, la policía dijo, es porque es un grupo que está actuando de manera pacífica. Es una manifestación pacífica. Yo no entiendo cómo puede ser pacífico un grupo que te persigue 2 cuadras y te insulta todo el camino, ¿no? Eso no me parece por ningún lado pacífico, ¿no? O sea, sí pueden entender grupos que salen a protestar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica para exigir explicaciones al poder público, pero no me cabe en la cabeza, no entiendo bien cómo estos grupos operan de esta manera para acosar, perseguir, ¿no? Desalentar a otros grupos de ciudadanos que también están ejerciendo su derecho, ¿no? Y me parece que la lógica de estos grupos justamente son eso, ¿no? Son grupos antiderechos, grupos antidemocráticos, que me parece que no puedo afirmar eso, no tengo obviamente la prueba de eso, pero convenientemente están en sintonía con este gobierno, ¿no? Y atacan a quienes justamente cuestionan lo que está pasando ahora desde el poder público, ¿no? Entonces, todo es, claro, te pones a pensar que son muchas coincidencias, son una serie, un conjunto de acciones que no son aisladas, que parecen parte de todo un sistema que está encaminado más bien a que nuestro supuesto Estado democrático y constitucional de derecho, formalmente, que es formal, en la práctica ya no sea eso, ¿no? Ya no sea eso. Y de hecho ahora tenemos la noticia, ¿no? Reciente de que la propia ONU ha mandado una comisión, una carta al Estado peruano, un informe, donde le está solicitando explicaciones por las graves violaciones a los derechos humanos en lo que va de los 3 meses de gobierno de este gobierno.
¿no? O sea, en lo que va de los 3 meses de gestión de este gobierno, ¿no? Y es grave, ¿no? Todos Sí. sabemos que bueno, el tema de este gobierno es insostenible a nivel de legitimidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, tiene el poder Tribunal Constitucional, poder la Fiscalía de la Nación, el Congreso, la Policía, las Fuerzas Armadas, estos grupos que salen a amedrentar y que curiosamente, bueno, somos del mundo del derecho y este grupo se articuló alrededor de la candidatura de Javier Villesteña al Colegio de Abogados de Lima. Y me acuerdo perfectamente, participaba mucho en este tipo de procesos, y este grupo de la Resistencia, su primera articulación fue alrededor de la candidatura de Javier Villesteña ¿cómo se llama?, al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que bueno, al final siempre perdíamos, pero al final el que elegíamos terminaba siendo peor, ¿no? Porque el de ahora, pues, prácticamente también está unido a todo este movimiento antiderechos, ¿no? El otro día hablábamos también con otros profesionales, con Silvia Sánchez, con Juan Manuel Sosa, con José de la Cruz, y bueno, al final del escenario la pregunta era, ¿y qué queda, no? Porque la reflexión era, solamente queda pues la acción valiente de un juez, la acción valiente de un fiscal, la acción valiente de un órgano autónomo, pero en realidad sí, lo que tenemos es una estructura de poder que está avasallando los derechos de todos, porque finalmente, bueno, digamos, hay gente que puede estar de acuerdo, pero finalmente en algún momento también va a ser perjudicada en un futuro. Y sobre ese tema en particular, bueno, ya tenemos el escenario pintado, sabemos cómo vienen actuando. ¿Cómo evalúas tú la manera como ha actuado la Defensoría del Pueblo en todo este tiempo, durante todos estos meses de gestión de Dina Boluarte al frente de la presidencia de la República? A ver, lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo en todo este tiempo, desde que hemos nosotros presentado la demanda, ha estado en una situación bastante particular, ¿no? Porque claro, se ha venido atacando a la institución, ¿no? Se ha venido atacando a su titular, ¿no? Con este tema de que es interina, que no tiene, pues, no ha sido elegida por el Congreso, ¿no? Y eso de alguna manera ha tratado de debilitar su accionar, ¿no? Que justamente es supervisar lo que viene haciendo el gobierno, ¿no? Supervisar lo que vienen haciendo las instituciones. Entonces es un contexto bastante complicado en el que tenemos que nosotros seguir haciendo nuestra función, ¿no? Porque a la par hay un discurso, que como tú has dicho, antiderechos, que lo que prácticamente ya a nosotros casi todos los días nos llevan pues protestas fuera de la sede de la Defensoría gritando que somos terroristas, ¿no? Y entonces si lo pudieran eliminar, los eliminaría. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque la Constitución es una carta que se alza justamente dentro del modelo de Estado constitucional como un documento que lo que busca es justamente defender los derechos de las personas, o en todo caso cautelar los derechos de las personas. Y una de las funciones, la principal función que tiene la Defensoría justamente es eso, ¿no? Defender los derechos fundamentales que se encuentran contemplados en la Constitución. Entonces, es muy extraño que a la Defensoría se le identifique con una determinada línea política, con una determinada afinidad ideológica, cuando lo único que nosotros hacemos, porque es parte de nuestra función, es defender derechos fundamentales, ¿no? Entonces es como que si te dijeran que porque defiendes derechos, tienes una determinada línea ideológica. Entonces es muy curioso, porque entonces vamos a terminar diciendo que entonces la Constitución también es una Constitución de izquierda, es una Constitución terrorista, porque ahí están los derechos, pues, ¿no? Porque al final eso es lo que hacemos, defender los derechos que están contenidos en la Constitución, ¿no? Y entonces es una incoherencia realmente en lo que se cae con este tema, porque defender derechos no es lo mismo a tener una determinada línea política o afinidad ideológica, ¿no? Pero ese es el discurso que ahora se vende, ¿no? Justamente por estos grupos antiderechos y que son también antidemocráticos, ¿no? Y otra cosa, yo sé que Heidi tiene una pregunta bastante interesante,
Solamente para complementar, que no quisiera que se me vaya esta idea, porque en estos días, como les decía, he escuchado algunas personas que están saliendo en los medios a decir, bueno, es que si se vulneró un derecho, eso se puede discutir, ¿no? O sea, se puede discutir la sentencia, ¿no? Banalizando, relativizando el tema, ¿no? Como que es discutible, ¿no? U otros diciendo, bueno, sí, pues, puede ser que no te gustan los candidatos a defensor, pero lo elige el Congreso y eso es parte de la democracia. Entonces, te guste o no, igual así es la democracia, pues, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿no? Ese es como un error conceptual, ¿no? Porque entender que la democracia es regla de la mayoría es tener un concepto realmente muy básico, muy primario, es un concepto que realmente incluso es superado, ¿no? En el ámbito, por lo menos, de la dogmática constitucional, ¿no? Esto de que la democracia solamente puede entenderse como aquello que decide la mayoría, ¿no? No es así, ¿no? Incluso los procesos legislativos que se llevan en el ámbito del Parlamento son procesos que no solamente están objetivados a un resultado. No es que el Congreso, digamos, tiene procedimientos para aprobar una ley, sino que los mismos procedimientos contemplan etapas de discusión y de deliberación. Y estos también son parte de la justificación de las normas. Entonces, no entender eso, no hacerlo parte del concepto que nosotros tenemos de democracia, es tener como que una idea bastante equivocada de lo que debemos entender por sistema democrático, ¿no? Entonces, bajo esa idea equivocada, analizamos mal lo que viene pasando actualmente en nuestro país. No es que los ciudadanos debemos resignarnos a que nuestras autoridades resuelvan como les da la gana, ¿no? Sino que nosotros como ciudadanos tenemos un derecho de participación, que es parte de ese pacto que hemos hecho cuando nosotros le dimos el poder a estas autoridades, ¿no? Las autoridades políticas tienen un poder o ejercen un poder, ¿no?, que ha sido otorgado por un sujeto colectivo. Entonces, en el camino, cuando estas personas nos hablan de esta idea de democracia electoral mayoritaria, se olvidan de que ese poder que tienen actualmente estos grupos mayoritarios, o que tienen el poder, en todo caso, concentrado pues, en sus cargos, se deben justamente a un sujeto colectivo. Y sujeto colectivo es la comunidad, no es la sociedad, ¿no? Y entonces no se puede eliminar este componente, este elemento de este concepto, de esta idea de democracia. Las autoridades ejercen ciertamente un poder, que muchas veces puede ser discrecional, pero ese poder depende de un sujeto colectivo que somos nosotros, que es la ciudadanía. Entonces no pueden eliminarnos, no pueden sacarnos del mapa y decir, no, ahora nosotros elegimos, sí, porque ellos nos eligieron, ahora ya no tienen nada que ver. Entonces es lo que yo quería precisar, tomando en cuenta que en los últimos días, como les digo, he estado escuchando realmente, perdón que lo ponga así, barbaridades, ¿no?, en los medios de prensa, ¿no? Y lo más lamentable es que lo dice gente que se autocalifica como constitucionalista, académica, ¿no? Y es muy lamentable porque de alguna manera con ese tipo de afirmaciones sesgadas lo que hacen es justificar lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional, que es llevarnos, parece, 50 años atrás en nuestra justicia constitucional, ¿no? Lo poco que se había avanzado en la justicia constitucional en el Perú, con esa sentencia, simplemente se acaba de borrar, ¿no? Porque es una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, y eso que aún falta conocer qué argumentos son los que han utilizado estos jueces para pretender justificar algo que para mí es totalmente contrario al modelo de Estado constitucional contemporáneo, ¿no? Pero bueno, eso es solamente que... Sí, Heidi, ahora sí, disculpa. Lili, ya para cerrar, sabemos que tienes cosas también importantes que hacer. Lili, una pregunta, volviendo a la coyuntura, ¿no? La Defensoría, ante estas protestas que han venido del año pasado, ha planteado una denuncia penal en las fiscalías penales especializadas en derechos humanos, principalmente Huamanga, a raíz de las muertes ocasionadas en esta zona por las protestas, ¿no? Pero de ahí no hemos tenido más acciones de este tipo, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué podemos esperar de la Defensoría del Pueblo y en general de las entidades, instituciones que supuestamente
tienen como finalidad velar por los derechos de todos, ¿no? Siento que en esta coyuntura la ciudadanía está huérfana de institucionalidad, ¿no? Y está andando sola, defendiendo con mano propia, digámoslo así, lo que considera justo. Entonces, ¿qué consideras tú que podríamos esperar de la Defensoría del Pueblo, más allá de lo que ya ha venido haciendo hasta ahora? Pero, ¿qué es lo que debería hacer una Defensoría del Pueblo, digámoslo así, solvente en esta coyuntura que lo requiere? ¿No? Requiere de institucionalidad, una institucionalidad fuerte y consciente en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sí, como les decía, no es por justificar a la Defensoría del Pueblo, es una institución en la que trabajo de hace muchos años, donde tú también trabajaste, Heidi, conoces muy bien cuál es el espíritu que hay ahí, pero sí, como les decía, actualmente el contexto, la coyuntura en la que se encuentra la Defensoría es bastante complicada, no se ha pretendido y se viene pretendiendo mermar su autonomía a como de lugar, justamente para que no se ejerza las funciones que tiene a su cargo, ¿no? Porque claro, es incómoda, ¿no? Una defensoría es una defensoría que busca hacer lo que siempre ha hecho, ¿no? Supervisar, digamos, la actuación de la administración pública, y eso, en un gobierno particular como este, obviamente fastidia, incomoda, ¿no? Entonces, hay un apuro, y cuando hablo de gobierno no me refiero solamente al ejecutivo, ¿no? Hablo principalmente del Parlamento, que es el que tiene más apuro, de hecho, en cambiar, en nombrar al nuevo defensor del pueblo, ¿no? Entonces es una coyuntura bastante particular en la que no ha sido tan fácil, lo sé y lo sé, no ha sido tan fácil poder desplegar de manera autónoma, independiente sus atribuciones, ¿no? Porque han habido cuestionamientos de todos lados, ¿no? De todos lados. Y entonces lo que yo creo que debemos esperar aquí es más bien, y esto lo digo ya como, no solo como trabajadora de la Defensoría, lo digo como realmente parte del sindicato de trabajadores, lo digo como una ciudadana libre e informada también sobre lo que viene pasando en el país, que creo que lo que debemos esperar de la Defensoría es lo que también deberíamos esperar nosotros de nuestra propia acción como ciudadanos. Las instituciones son autónomas no solamente porque así lo establece la Constitución, ¿no? Hay una autonomía, digamos, que está presente en las instituciones porque hay una dinámica también de control y de participación ciudadana continua, ¿no? Esta dinámica no debe parar, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando hay vigilancia ciudadana, el sistema democrático funciona. Hay este sistema, digamos, de balance, ¿no? Entre los diversos poderes e instituciones, ¿no? Ese balance actualmente se ha roto, no está funcionando, ¿no? Porque en el momento que las personas o la gente ha querido salir a decir algo, digamos, sabemos que ahora mismo hay toda una política de restricción, ¿no? De limitación, ¿no? Han habido cosas muy graves, ¿no? O sea, intervenir una universidad pública que está albergando personas que vienen del interior del país, meterse a los cuartos, a las habitaciones de los estudiantes, ¿no? Entonces, no solamente son afectaciones del momento, son mensajes también para el resto de personas, ¿no? De que acá no se protesta, ¿no? Y entonces, cuando se da esta situación, la pregunta es cómo garantizamos la autonomía o el funcionamiento independiente de las instituciones. Entonces yo creo que aquí lo que va a faltar, y lo que en todo caso yo también esperaría, es que la Defensoría siga, digamos, remando con fuerza, ¿no? Siga siendo valiente, siga adelante con limitados recursos, siga tratando de hacer su trabajo, pero lo que yo también esperaría es que la ciudadanía organizada se sume también, que no se desaliente en todo caso, ¿no? Porque hemos visto que de alguna manera ha habido un cansancio, ya no hay tanta movilización, porque obviamente ha habido mucha represión, ¿no? Y sigue habiendo represión. Las personas también se desalientan, se cansan, se desaniman, ¿no? Pero necesitamos que la ciudadanía se sume. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo solamente a las personas, digamos, de las comunidades, ¿no? A las poblaciones indígenas, ¿no? Al interior, no. Es que los diversos sectores de la sociedad, ¿no? El ámbito académico, las facultades de derecho, las facultades, las diversas universidades en nuestro país,
los colegios profesionales, ¿no? Deberían también tener una posición clara y contundente en el tema. Lamentablemente hemos visto en las últimas semanas posiciones bastante poco claras, ¿no? De rechazo a lo que viene pasando en nuestro país, ¿no? Claro. Y entonces eso tampoco ayuda, ¿no? Yo esperaría, de verdad, se los digo, amigos, amigas, que en toda esta lógica de defender la institucionalidad y la autonomía de nuestras instituciones democráticas, como la Defensoría del Pueblo, incluso el propio Tribunal Constitucional, es que la ciudadanía reaccione, ¿no? Porque lamentablemente estamos contra el tiempo, ¿no? O sea, ahorita hay una sentencia que ya indebidamente ha favorecido al Congreso, y entonces, según el cronograma que ha aprobado el Congreso para esta tercera comisión, en abril ya estarán habilitados para nombrar a un nuevo defensor. Entonces, ¿qué haces contra eso? ¿Qué haces cuando este sistema, que tiene, digamos, unos sesgos autoritarios, utiliza el propio modelo democrático y constitucional para, digamos, tomar las instituciones? ¿No? Porque eso es lo que están haciendo, utilizan el sistema, ¿no?, democrático, ¿no?, sus propias reglas, y toman de esa manera las instituciones, ¿no? Claro, te dicen, el Congreso tiene la facultad de nombrar al defensor, claro, ¿no? Y utilizan mal esa facultad para poner ahora en el cargo a alguien que les sea afín, a alguien que no los cuestione, y a alguien que seguramente simplemente que cuando llegue a la institución desnaturalice la defensoría y sea una institución decorativa que realmente no cumpla sus funciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente lo que creo que va a faltar es más bien de que tengamos los ciudadanos, ciudadanas que estamos comprometidos, que tenemos un compromiso democrático, sigamos pugnando porque este gobierno, porque el Congreso, que tienen además un nivel de aceptación pobre, creo que son el gobierno y el Congreso con mayor legitimidad en toda la historia republicana del Perú, 6% creo que tiene aprobación actualmente en la última encuesta del Congreso, que con ese nivel de aceptación, esa legitimidad, no concreten sus acciones de abuso, como es nombrar a un nuevo defensor o defensora del pueblo, porque ahí sí vamos a estar en una situación mucho más grave de la que estamos actualmente, ¿no? Y en eso la ciudadanía tiene que cumplir un rol realmente importante y trascendental. Lili, una última pregunta, y esta de Yapa. Lili, hemos visto lo que ha pasado con la San Marcos, ¿no? Creo que aquí todos somos de las filas sanmarquinas, y nos duele en lo más profundo haber visto esas imágenes de destrucción de nuestra casa, ¿no? ¿Cuál ha sido tu opinión de todo lo que ha pasado con nuestra universidad y en general el mensaje que da el Estado, el gobierno, ¿no?, a la educación superior pública, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el tratamiento que viene padeciendo nuestra universidad, la gestión que vienen teniendo sus autoridades y la respuesta también de los alumnos, ¿no? Que todos conformamos esta gran comunidad? ¿Cuál es tu percepción, tu visión, tu opinión sobre el tema? Para mí ha sido clarísimo que ha habido una actuación totalmente discriminatoria, y además ha sido una actuación de estigmatización contra la universidad. Es algo que de por sí, digamos, en San Marcos, ustedes lo saben, un poco siempre lo hemos vivido, ¿no? Esta estigmatización de que los sanmarquinos son, pues, ¿no? Son rojos, son de izquierda, todas estas cosas, bueno, que suelen decir, ¿no? Pero que, bueno, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que te metan un tanque, que te marroquen en el piso y que te lleven a una comisaría y que te tengan 2 días sin comunicado y que luego te boten a la calle y si siquiera sin pasaje, ¿no? O sea, tomando en cuenta que ni siquiera vives en Lima, ¿no? Entonces, a mí me pareció totalmente gravísimo. Es un atentado flagrante, además, porque lo hemos visto en los medios de prensa, contra los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que esto no puede quedar impune. Para mí lo que se ha cometido ahí es una grave vulneración a los derechos humanos, y aquí tienen que haber responsables, ¿no? Y no solamente aquí en la justicia nacional, ¿no? Yo me atrevería a decir que aquí tienen que haber responsables internacionales, ¿no? Porque todos estos derechos que se han vulnerado con esta intervención irregular, ilegal en la San Marcos, vulneran
¿no? Violentan también una serie de compromisos internacionales que tiene el Estado peruano para el respeto de los derechos humanos. Y entonces yo sí espero realmente, ¿no?, de que hayan sanciones ejemplares por lo que ha pasado en la San Marcos, ¿no? Porque no solamente se detuvieron personas que estaban acampando en el campus, se ingresó a la residencia de los estudiantes, ¿no? Se las detuvieron, se les hizo tratamientos, incluso se les sometieron a torturas, ¿no? Entonces, es una cosa totalmente inaudita, que uno esperaría que en estos tiempos, ¿no?, de democracia peruana, que uno ya nunca volvería a ver, ¿no? Pero lo hemos visto, ¿no? Y lo más triste es que los medios de prensa de señal abierta lo han pasado como si fuera un acto heroico, cuando lo que se estaba viendo era una actuación totalmente vergonzosa de nuestras autoridades policiales y de las fuerzas del orden, ¿no? Obviamente dirigidas y comandadas por alguien, ¿no? Entonces, yo sí espero, lo deseo realmente, y si hay que pugnar además como organizaciones y como ciudadanos para que sea así, se va a hacer, pero yo sí espero, lo deseo realmente, que se sancione ejemplarmente a toda esta gente que ha participado en esa intervención, porque ha sido una cosa muy horrible, terrible. Yo lo sentí como, se me puse en esa situación en la que estudiando todavía en San Marcos, que llegue un tanque, que ingrese la policía, que me marroquen, que no me dejen hablar, que me griten como gritaron, y además el tratamiento discriminatorio contra las personas del interior del país, ¿no? Tirarlas al piso, ¿no? Enmarrocarlas, gritarlas, ¿no? Gritarles, digamos, con las cámaras ahí prendidas, ¿no? O sea, todo un despliegue que además, qué bueno, que creo que lo bueno de que haya sido grabado es que justamente son las pruebas contundentes de lo que este gobierno hizo, ¿no? Y que va a pasar a la historia además, ¿no? Porque yo tengo que decirlo, justo hoy día creo que ha sido, que he visto que las redes de la Presidencia de la República están difundiendo con mucha, ellos se ufanan, ¿no?, de que tienen a su primera presidenta, dicen, ¿no?, que el Perú tiene su primera presidenta. Y yo digo, ¿cómo nos podemos sentir orgullosos realmente de lo que viene pasando actualmente desde el gobierno, ¿no? Y esta idea todavía egocéntrica de que, a pesar de todas las atrocidades que estoy cometiendo, soy la primera presidenta del Perú, ¿no? Yo no veo, y me sumo de hecho a las otras voces que he escuchado, que no ven a esta señora, la actual presidenta del Perú, como una presidenta democrática, ¿no? O sea, yo la veo como, no como la presidenta del Perú, yo la veo que uno debería decir la primera mujer presidenta, ¿no? No me siento, como feminista también, no me siento orgullosa de tener una presidenta como ella, ¿no? O sea, yo siento que es la primera dictadora que ha tenido el Perú, ¿no? No se ha inaugurado todavía una presidenta democrática en este país, ¿no? Entonces, para mí la señora es una presidenta, la primera dictadora, y yo creo que ella va a pasar a la historia como eso, ¿no? Y yo espero de verdad que por todo lo que ha venido pasando contra las personas que vienen protestando válidamente en las calles, a las que se reprime, por lo que ha pasado en San Marcos, por lo que viene pasando en las instituciones, que ella y toda la gente que la viene acompañando en todo lo que viene pasando actualmente en el país, tengan sanciones ejemplares, porque esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Muchas gracias, Lili. Yo me quedo con esa frase, tenemos la primera dictadora del país, y que eso quede bastante claro, ¿no? Muchas gracias, Lili. Gracias, Ademir. Ha sido una conversación muy nutrida, muy interesante, y esperamos tenerte nuevamente por este espacio, seguramente con noticias, espero, positivas de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Lili. Gracias, Ademir. Chao, base. Base. Chao, base. Cuídense. Chao, cuídense.